Señoras y señores, damas y caballeros, les damos la más cordial de las bienvenidas en este canal en YouTube, estopensamos.com, al espacio Voto Igual Democracia. Hoy es un día importante en la campaña electoral porque es el cierre de la misma y a partir de las 0 horas de este viernes 18 empezaremos con el silencio electoral para que el pueblo medite por quién va a votar. Y nos es muy grato en este instante dar la bienvenida a tener en este programa a la economista Cecilia Calderón. Ella a lo largo de su vida ha sido una gran política, una gran educadora, profesional en su rama, en su actividad, y tuvo la tragedia hace 40 años de que le asesinaran a su padre en el marco de una campaña electoral también. Es lo que se ha dado en este proceso electoral con el cobarde crimen en contra del candidato Fernando Villavicencio. Economista, ¿cómo mira esta violencia? Porque no es la primera vez, alguien dijo, es la primera vez que se mata un candidato. No, ya se lo ha dado en anteriores ocasiones. ¿Cómo evalúa este clima de violencia en el que lamentablemente el Ecuador está inmerso? Porque además de este crimen, todos los días matan gente, las bandas, hay problemas de empleo, etcétera, etcétera. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia de este programa de tanto prestigio. Y quiero decir que lamentamos muchísimo lo que está sucediendo. La democracia está de luto, la democracia está ensangrentada por la muerte de Fernando Villavicencio, pero también por la muerte del alcalde de Manta, por la muerte del director de planificación de Durán, que fue un ex candidato a la alcaldía de Durán también, por la muerte de candidatos a la asamblea, como el de Esmeraldas, o dirigentes políticos que durante esta campaña han sido víctimas del asesinato, pero también, como dices, adoloridos. No podemos estar de otra manera frente a la masacre que hubo en Esmeraldas con esos pescadores artesanales, o adoloridos por las masacres que ha habido en las cárceles, donde no solamente han fallecido presos que estaban sindicados, sino gente que estaba en lo que llaman transitoria, es decir, que tenían que ser testigos posteriores o que habían cometido delitos menores, como quizás girar un cheque en falso, o quizás atrasarse en su compromiso de alimentación. Entonces todo eso nos duele y así se ha llevado adelante esta campaña dentro de un clima de violencia que se inició desde antes, cuando toda la serie de denuncias que hubo en la Asamblea, no solamente por las que se generaban por los asambleístas, como las que generaba Fernando Villavicencio, sino las que generaba la ciudadanía, por que en los hospitales no se tenían los insumos, que la gente se moría sin medicamentos, que la pobreza había aumentado, que los planes de erradicación de la, de la desnutrición infantil se gastaba en propaganda, pero no en acciones concretas realmente para terminar con esta lacra. En fin, tantas cosas. Y, y lo único que hay que decir ahora es que miremos por qué se llegó a esta situación. Y yo creo que hay varios factores. En primer lugar, hay un factor exógeno, es decir, que no depende de nosotros. Nuestra posición, Ecuador, que era una isla de paz, isla porque estaba entre los mares de la violencia y corrupción que agitaban Colombia y Perú. Y lamentablemente eso nos llegó a nosotros. Y nos llegó porque no asumió el Estado la responsabilidad de cuidar sus fronteras. Yo aún recuerdo, estaba en el Congreso Nacional cuando las Fuerzas Armadas alertaron, estoy hablando cuando era presidente Maguad, y dijeron, señores asambleístas o congresistas, señor gobierno, Ecuador ya no limita al norte con Colombia, Ecuador limita al norte con la guerrilla, con las
las organizaciones delictivas que están organizadas. Es necesario fortalecer a nuestros pueblos de frontera, darles servicios, porque de lo contrario, ellos lo que van a hacer es acogerse a las dádivas que les da quienes están al norte. Ya, y yo personalmente, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, llegué a San Lorenzo, a recintos de San Lorenzo, al río Mataje, anduve por el río Mataje y pudimos ver efectivamente el abandono social de nuestra gente en la frontera norte, en cuanto a educación, salud, oportunidades de empleo, etcétera. Mire cuántos años han pasado y poco a poco eso ha sido permeado. Entonces ese es un problema. Otro problema exógeno es que aquí se ha aumentado también la violencia por la droga debido a la demanda de droga por parte de los países desarrollados que tienen el dinero para comprar la droga. Si no hubiera quien compre, no habría que sembrar para vender, pero hay quien compra. Y sobre todo este es un problema exógeno porque al irse la droga afuera, a los países desarrollados, el dinero se queda por allá y no hay un seguimiento del dinero, porque donde está el dinero es que está el problema, ¿no? Entonces hay gente que los que aquí mueren y son partes de pandillas y cosas aquí, esos son los menores, los que les gotea algo de lo que los peces gordos, grandotes, no tiburones están en países desarrollados con fuertes sistemas bancarios. Pero también hay problemas internos del Ecuador, problemas internos como la desinversión en lo social, que ha traído como consecuencia pobreza, inequidad, insalubridad, niños que no han podido asistir a escuelas, gente que se muere sin auxilio del sector del Estado. Entonces, esa es una. Se nos ha dicho que era para poner la casa en orden, pero yo como economista le puedo decir que la economía es una ciencia social, no es una ciencia de números solamente, y que aunque te digan que ya está en orden porque la ecuación macroeconómica está perfecta, que está la ecuación totalmente equilibrada, eso no sirve porque una economía sirve solamente cuando puede resolver problemas sociales. De lo contrario, no sirve. Así de fácil. Entonces, eso es un problema, la desinversión que ha traído todas esas consecuencias. También la desinstitucionalización, porque hemos visto que eh, desde el gobierno de Lenin hubo una serie de metidas de manos, no solamente a la Administración de Justicia, sino al Consejo de la Judicatura, a la Contraloría, a las superintendencias, al Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces todas estas instituciones han estado en un vaivén terrible, donde la propia Contraloría se convirtió hasta en un mecanismo de chantaje y, y hemos visto dos contralores que están presos y así por el estilo, realmente una desinstitucionalización. Y por último, que nos compete a nosotros los que hemos estado actuando en política a lo largo de los años, es una total desaparición de los partidos políticos. No hay partidos políticos en el Ecuador. Hay empresas electorales que se activan solo en momento de elecciones, a tal punto que de los 8 candidatos, solo 2 se pertenecían con anterioridad a los partidos políticos que los auspician. El uno es Luisa González con su partido, que es la Revolución Ciudadana, y el otro es el doctor Novoa, que él desde que nació está en el partido que fundó su padre. Pero los demás, ninguno ha pertenecido al partido que los auspicia, e incluso los electores ni siquiera saben qué partido los auspicia. ¿Y cómo llegaron allí? Tampoco se sabe. Quizás porque sí, el partido los llamó y ellos pusieron condiciones, quizás porque ellos contrataron un partido, lo alquilaron, lo rentaron, lo compraron. Entonces ahí viene uno de los problemas. ¿Por qué? Porque cuando un partido realmente existe, debe cumplir 3 misiones. Primero, la de la organización popular, es decir, asumir la responsabilidad de darle fuerza
a lo que se llama ser ciudadano, para que los ciudadanos asuman no solamente derechos, sino responsabilidades y obligaciones, para que participen activamente en los procesos de su comunidad, buscando soluciones a esos procesos de comunidad. Entonces eso es lo primero, la organización. Una organización propia, militante, que haga que no tenga que contratar mercenarios en los momentos electorales. La segunda misión es la de capacitar para el liderazgo a su organización, formar a los líderes futuros, darles conceptos ideológicos para que estén claros, porque una política sin ideología se convierte en eso, en corrupción. Tienen que darle valores ideológicos, etcétera, y capacitarlos para el liderazgo, capacitarlos en los diversos ámbitos. Y la tercera misión u obligación es el de buscar alternativas de solución a los problemas de una comunidad. Es decir, cada partido tenía que tener la obligación de presentar una propuesta en todos los ámbitos, pero no en el momento de elecciones en un papel de 4 rapidísimo, 2x3, cualquiera lo escribe. No, a través de procesos de formación permanentes, con análisis permanentes de una realidad. Y nada de esto ha sucedido, a tal punto que ni siquiera los partidos políticos tienen sedes. O sea, un militante no sabría a dónde ir a buscar al partido tal o al partido cual, porque no tienen ni siquiera una sede. Entonces eso ha pasado, que quienes llegan al poder son probablemente gente sin equipo, como le pasó al señor Lazo, que llegó al poder, pero no tenía equipo con quien gobernar. Y lo mismo le puede pasar a cualquiera de los demás, que no tienen equipo, son ellos. Todo el mundo dice, qué lindo que es este candidato, qué precioso el otro, qué de títulos que tienen los de acá, qué fantástico lo que ha podido estudiar en Harvard, en Michigan, en no sé cuántas universidades exteriores. Sí, pero ¿y aquí? ¿Con quién va a gobernar? ¿Quién es su equipo? Porque no es solamente una arista, yo soy buenazo para la tecnología y entonces yo voy a resolver todos los problemas con tecnología. No, la tecnología es apenas una herramienta de los diversos ámbitos, pero más allá de que el uno sea buenazo en tecnología, el otro sea buenazo en economía, qué sé yo, se necesita gente con valores, con principios, con compromisos, con responsabilidad, y lamentablemente eso no ha primado. Y entonces esos son los problemas. Y claro, ahora vienen los asesores de las campañas, donde nadie analiza las propuestas. Usted no ha visto que ninguna de las televisiones o de los debates o los youtubers y todo eso nunca dicen, a ver, vamos a ver qué están pensando en educación, ahondemos el tema de educación o de salud, o bueno, ¿cómo es esto de la desnutrición infantil? Es cuestión de un decreto. ¿Por qué hay desnutrición infantil en un país tan rico en recursos naturales? Eso no se discute, porque los asesores solamente no son asesores, sino eh, asesores de marketing, marketing. Entonces marketean como que si fueras un producto, ¿no? No tenemos que caer bien, Armas tiene que votos. vestirse así, tiene que no sé qué. Entonces, ¿y qué es lo único que se analiza? Encuestas. Este va primero, segundo. A ver, ¿cómo hacemos para que este le gane de tercero pase a segundo? Tiene que darle un puñetazo en la nariz a alguien. Entonces ahí va la violencia. Ah, no, fíjate que está ganando esta con mucho. Hay que ver cómo le decimos alguna cosa para que falle. Y así, entonces, eso no es responsabilidad ni eso es democracia. Eso es lo que ha sucedido. Y ha terminado con esto, que a mí me parece una barbaridad, que luego de semejante tragedia del asesinato el licenciado Villavicencio, que lo hemos visto en vivo y en directo, todos los ecuatorianos vimos el momento en que fue baleado, que lo empujan dentro de un carro, que se agacha la guardia. Hemos visto los que después llaman errores de la Policía Nacional, los hemos visto en vivo y en directo. Todos escuchamos al presidente de la República decir que era un crimen político y luego un silencio. Nadie reclama porque se diga la verdad. Nadie dice, oiga, ¿cómo puede una policía a cuyo cargo estaba el candidato, que representa al Estado ecuatoriano, la policía,
como si este hombre tenía que ser cuidado porque era responsabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Cómo pueden cometer 10 errores que lo llevan a la tumba, a vista y paciencia de todos, y siguen los errores cuando agarran a los presos y se les pierden los celulares, le matan a uno en la misma dependencia de la fiscalía? Y nadie ya reclama eso. No, ahora eso, echarse culpas. Claro, hay que bajar a la candidata, échale la culpa que ellos son. Pero ellos responden no. Si los que van a beneficiarse de eso son los de acá, por tanto son los de acá. Y por ahí sale uno culpando a otro también del asesinato del alcalde de Manta. Es decir, nosotros los espectadores, el pueblo ecuatoriano, nos quedamos con la boca abierta. Ya no hay, se olvidaron del dolor, se olvidaron de la tragedia, se han olvidado de la justicia, se han olvidado de la verdad y solamente es a ver cómo nos arañamos para que así, ¿no? Como uno sale. Entonces ahora dicen, no, todos renuncien, todos solamente porque queremos ganarle a la Luisa. Y entonces está yendo, está promoviendo los propios líderes a que vayan a las urnas con odio, con venganza, para dar condolencias como el presidente, cuando deberíamos estar es que por encima de la tragedia, buscar la esperanza, porque la nueva persona que vaya a asumir la responsabilidad de ser presidente de este país la va a tener muy, pero muy dura. Un país fragmentado, desinstitucionalizado, sin recursos, con mucho odio. Entonces tiene que ser una persona serena, con capacidad de tender la mano incluso a aquellos que la han insultado para hacer un gobierno de coalición, de unión, de unidad, donde tienen que pedir ayuda a los otros porque solo en Mare Magnum no se puede, es muy difícil. Economista, ¿qué opina del candidato, en este caso, de reemplazo al asesinado Villavicencio y lo que se espera este domingo ya del proceso electoral a cargo del CNE, que genera muchas dudas económicas? Bueno, allí hay dos cosas. Bueno, yo respeto al señor candidato Zurita, lo conozco porque ya lo hemos visto en la televisión y ha dicho que seguirán con el programa que ha propuesto el candidato fallecido, asesinado, Villavicencio. Entonces, veo que la gente que va a votar por ellos van a votar por su propuesta, pero me preocupa que esté muy cargado de odio y que siga echando más culpas y más denuncias, porque si él llega a ganar la presidencia, eh, la presidencia no es para que él se vengue de todo el mundo, la presidencia es para liderar al Ecuador a un proceso de paz, de serenidad, de esperanza, de productividad. Entonces, en estos momentos los candidatos deben respetarse unos a otros porque tienen que pensar un poco en la historia. Yo me he acordado ahorita de Jaime Roldós. Jaime Roldós las tuvo muy duras cuando fue presidente de la República porque veníamos de una dictadura y él tenía que poner en orden este país, institucionalizarlo nuevamente, poner controles, etcétera, que durante 10 años aquí eso no había habido. Y inmediatamente se le formó, como siempre, una oposición, pero al cabo de un año la oposición era más fuerte y dura porque la lideraba el propio líder de su partido, su tío político que era el presidente del Congreso Nacional, don Assad Bucaram. Y frente a esta situación durísima, era pues, él tuvo el acierto de invitar a los dirigentes de los partidos políticos existentes en esos momentos en el Ecuador, muchos de los cuales habían sido sus adversarios, sentarlos en la mesa y él a la cabeza decir, pongamos nuestros pensamientos, nuestro corazón en buscar soluciones a los diversos problemas. Empecemos por economía, empecemos por qué hacemos con el tema de trabajo. Acuérdense que por decreto, porque por ley se establecía el sueldo de los trabajadores, entonces esto era un mare magnum. Pensemos en la educación, donde la educación era con un índice altísimo de analfabetismo. Pensemos en salud. En esa época ni siquiera Guayaquil no tenía ni un hospital público.
Y entonces él así logró pacificar la cosa políticamente, la gente se unió, pues si querían hacerle oposición, pero ya él se sentía en una barca donde no era un solo remero, sino que eran varios los que estaban bogando. Así tiene que ser el presidente que llegue o la presidenta que llegue, tender la mano a sus adversarios, entender que aquí adentro no están los enemigos son la pobreza, la inequidad, la insalubridad, que los enemigos son los que depredan la naturaleza. Enemigo también es el centralismo que existe, que hace que los pueblos que no están en la capital se sientan abandonados. Entonces, ahí comenzaremos a ver la luz. Y ese nuevo presidente o presidenta que pondrán las bases para que en el 2025 entonces, en la nueva campaña electoral que va a venir casi pues de encima, ya tenga otro carisma, otro cariz, otras implicaciones, pero en ese lapso también nosotros, el pueblo, los ciudadanos, tenemos que asumir que según la Constitución hay una democracia participativa la que rige el Ecuador. Y eso implica que en esta democracia participativa los ciudadanos tienen un papel preponderante. La Constitución dice que los ciudadanos son los primeros fiscalizadores del poder público, pero para poder ejercer nuestras responsabilidades ciudadanas, tenemos que organizarnos, tenemos que prepararnos y tenemos que estar dispuestos a una participación activa. Economista, queremos agradecerle de todo corazón, muy sinceramente, por su gentileza en atendernos aquí en el programa Voto Igual Democracia. Estaremos a la expectativa de lo que ocurra este domingo y esperamos su análisis de lo que ocurra, de cómo el pueblo decida votar en estos comicios económicos. Muchas gracias. Yo quería decirle que el voto decide la suerte de la patria y el porvenir de nuestros hijos. Vota con conciencia, vota pensando en tus hijos, pero con tu inteligencia sometida al poder de Dios. Que Él nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé humildad, nos dé solidaridad para realmente con nuestro voto construir una nueva y más justa sociedad. Votemos con amor, con fe, con esperanza. Muchas gracias. Gracias a la economista Cecilia Calderón y si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más videos del tema Voto Igual Democracia. Felicidades.